Saludos, Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos a mi esposa Dindy Quiles y a este servidor Michael Rivera para continuar estos estudios en los cuales hemos aprendido mucho y vamos a seguir aprendiendo. Pero lo más importante es que vamos a seguir fundándonos en la fe y creciendo en la fe y creciendo en nuestro conocimiento de nuestro Señor y nuestro Salvador. Quiero también saludar no solamente a los que están conectados en vivo, sino a los que posteriormente nos van a estar viendo a través de la plataforma de YouTube. Les pedimos que continúen compartiendo el enlace para que otras personas puedan recibir bendición de Dios y puedan junto con nosotros crecer. Por favor, si tiene alguna pregunta, lo puede poner en los comentarios en YouTube o puede ponerlo aquí en nuestro chat y sería un placer para nosotros contestarlo. Si tiene algo que añadir, algún comentario, lo puede añadir también. Bueno, antes de comenzar y de pasarle la parte a mi esposa, quiero que oremos para bendecir esta clase y para que el Señor prepare nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos esta noche para compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, de todo corazón que tú prepares nuestro corazón, que tú lo ares, que tú hagas de nuestro corazón un terreno fértil. Señor, no queremos que nuestro corazón sea como el pedregal, no queremos que nuestro corazón sea como la tierra que está junto al camino, sino como la tierra que está fértil, donde la semilla que hoy va a ser sembrada, que la misma germine y dé fruto al 100 por 1. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, durante las clases anteriores hemos compartido, ¿verdad?, atributos de la palabra de Dios. Hemos aprendido sobre el origen, las implicancias espirituales, cómo ayuda a nuestra formación en nuestro carácter cristiano, también a regular nuestras emociones y cómo usarla como fundamento firme. Mi amado esposo estuvo hablando sobre las analogías de la palabra, enseñándonos los usos literales y metafóricos de las rocas y las piedras, enfatizando la importancia de edificar nuestra vida sobre las rocas. Y algo muy interesante que estuvimos conversando durante la preparación de esta clase de hoy, en la cual vamos a estar hablando acerca de la palabra como semilla, es que las rocas antes se utilizaban para aplastar el grano, ¿verdad? Así es que se dice, Michael, para aplastar el grano, para moler el grano. Así que vemos cómo Dios nos ha ido guiando en este estudio, ¿verdad? Como una cosa se relaciona a la otra y así es el Señor, ¿verdad? Él une estos conceptos y es que siempre todo lo que vamos a estudiar en la palabra de Dios vamos a notar que va a estar entrelazado. Hoy estaremos aprendiendo, ¿verdad?, el por qué la palabra de Dios es comparada con una semilla. Vamos a considerar las cualidades de la buena semilla, el buen terreno, el buen sembrador, elementos descritos en la parábola del sembrador que encontramos en varios evangelios. Lo encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Esta parábola también es conocida como la parábola de los 4 suelos. La parábola de los 4 suelos. Abro un paréntesis aquí porque quiero que ustedes se fijen que a lo largo de nuestras clases, ¿verdad?, ustedes van a poder identificar nuestros distintos métodos de enseñanza, ¿verdad? Y mientras que mi esposo, por ejemplo, él cuando va a hablar sobre un tema, él comparte muchos pasajes bíblicos. Yo, por el contrario, suelo tomar un pasaje bíblico y desglosarlo para extraerle la mayor cantidad de nutrientes, ¿verdad? Y obviamente a mí me gusta hacer las clases a base de preguntas. Como maestra, a mí me gustaba mucho utilizar una estrategia de lectura que se llama el KWHLAQ chart. Y bueno, esos son siglas en inglés. Lo que quiere decir cada una de estas letras es que son a base de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué sé al respecto de este tema? ¿Qué quiero aprender de este tema? ¿Cómo o dónde puedo obtener respuestas? ¿Qué cosas nuevas he aprendido? ¿Qué acciones voy a tomar o cómo lo voy a aplicar? ¿Y qué nuevas preguntas resurgen de este tema? A mí me gusta muchísimo utilizar estos métodos de lectura porque nos ayudan a organizar nuestras ideas y nos van guiando en el estudio bíblico. Yo no sé si a ustedes les gusta utilizar, por ejemplo, tablas, les gusta utilizar una manera de organizar las notas, los apuntes en sus estudios bíblicos,
Pero esta es una de las estrategias que a mí me gusta utilizar en mis clases, que son a base de preguntas. Una de las preguntas que nos podemos hacer con la parábola de la semilla es, por ejemplo, ¿qué sé de la semilla de trigo? ¿Qué sabemos de la semilla de trigo? Bueno, yo creo que no hace falta ser un sembrador o un agricultor para saber que la semilla de trigo, muchos la hemos visto, se da como en espigos, ¿verdad? En espigas, también es muy parecida a la semilla del arroz, es de color marrón. Una de las preguntas, ¿por qué tú crees, Michael, que esta parábola usa la semilla de trigo y no otra semilla, por ejemplo? Sí, porque era pues la semilla más común en aquel entonces. El pan era uno de los elementos de comida más abundantes y más básicos. Bueno, era el principal, ¿verdad? Del trigo obviamente se saca el pan. Y en aquel entonces no había la abundancia de comida que hay ahora, como por ejemplo, yo puedo tomar la decisión, en nuestra cultura abunda comer el arroz, pero yo puedo puedo tener una dieta donde yo digo, pues no voy a comer arroz, lo sustituyo con otra cosa. Bueno, en aquel entonces tú no podías decir, no voy a comer pan, porque si tú dices no voy a comer pan, eso prácticamente significa que te vas a dejar morir de hambre. Así que era la semilla que más abundaba, era obviamente de esa semilla se sacaba el pan, que era la comida que más abundaba y más importante de la dieta de ese entonces. Tremendo. Así que Jesús utilizó la parábola de la semilla de trigo en esta historia para darnos a entender algo, que prestemos atención de algo que es vital para nosotros. Es algo de suma importancia para nosotros, como lo era el trigo para ellos. Y bueno, yo voy a estar leyendo el pasaje de Mateo 13 y esta lectura lee como sigue. Ok, desde el verso 1. Ese mismo día, Jesús salió de la casa donde estaba, fue a la orilla del lago de Galilea y allí se sentó para enseñar. Como mucha gente llegó a escucharlo, él tuvo que subir a una barca y sentarse para enseñar desde allí. La gente permaneció de pie en la playa y estoy leyendo de esa manera adrede, porque quiero hacer énfasis en esos puntos antes de discutir sobre la semilla. Pero si continuamos leyendo, dice, Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después, vinieron unos pájaros y se la comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando salió el sol. Otras semillas cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de trigo y no la dejaron crecer. En otras versiones dice, la ahogaron. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas y otras produjeron espigas con 60 semillas, perdón, con 60 semillas y otras produjeron espigas con 30 semillas. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Los primeros versos dice que cuando Jesús llegó al lugar, llegó mucha gente, entonces él se apartó y se sentó en una barca y desde allí enseñaba. Y esto a mí me llama mucho la atención porque cuando nosotros nos disponemos a compartir la palabra de Dios, mucha gente de diferentes trasfondos, intenciones y opiniones estará escuchando. Ellos van a estar al pendiente de lo que nosotros vamos a estar compartiendo. Y es por eso que nosotros debemos ser cautelosos como Jesús, que cuando llega mucha más gente, guardó una distancia prudente. Nosotros también, ¿verdad? Cuando nosotros nos disponemos a compartir la palabra de Dios, debemos aprender a guardar distancias saludables. No solamente, ¿verdad? Para ser escuchados mejor, para ser entendidos mejor, pero también para evitar distracciones,
y también para guardar nuestro corazón y que el mensaje que vamos a dar llegue con claridad, humildad y simpleza. Comparto esto porque todos nosotros fuimos llamados en la gran encomienda de compartir las buenas nuevas, ¿verdad? Y no solo debemos enfocarnos, cuando nosotros compartimos la palabra, no solo debemos enfocarnos en la palabra en sí, sino en cómo la compartimos y desde la plataforma que Dios disponga. Dice la palabra de Dios en Colosenses 4, versos 5 y 6, palabras del apóstol Pablo, que nos exhorta lo siguiente: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación o palabra sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. En esta escena que vemos de Jesús compartiendo la parábola, vemos el comportamiento de Jesús, que antes de llegar todo el bullicio de gente, él estaba sentado, pero al llegar más gente, luego se para un poco y se va a la barca, allí se sienta y comienza a enseñar muchas cosas y comienza a hablar sobre esta parábola del sembrador. Y otra cosa que me llama mucho la atención de esta escena es que dice que Jesús se sentó a compartir la palabra, mientras que la gente se quedó de pie en la playa. Y esto a mí me habla de postura, algo que podemos examinar de forma literal y de forma metafórica. Yo he aprendido que no es nuestra responsabilidad, cuando nosotros vamos a compartir la palabra de Dios, no es nuestra responsabilidad controlar las posturas de las personas que están escuchando el mensaje. Como creyente, portador de la verdad, yo debo aprender a sentarme. ¿Y qué quiere decir eso? Que debo mantener una postura pacífica que fomente el diálogo, ¿ok? Y ser humildes al usar un lenguaje simple con cosas que las personas puedan identificarse. En este caso, ellos se identificaban mucho con lo del trigo. Pues mira, yo voy a utilizar palabras down to earth, como decimos en inglés, ¿verdad? Yo no voy a comenzar a hablar con palabras esdrújulas o con tanta elocuencia o con palabras como decimos de domingo, sino hablar en un idioma claro para yo poder, ¿verdad? Llevar un mensaje con claridad con las personas se puedan identificar. También tenemos que entender que hay personas que se quedarán de pie mientras escuchan el mensaje. Y esto me hace pensar en posturas, ¿verdad? Que metafóricamente pueden relacionarse con intenciones de querer aprender. Cuando una persona está muy interesado en aprender algo, se queda atenta, se queda de pie, se queda reverente a lo que está compartiendo, pero también la postura de quedarse de pie reflejan también en otras personas que también pueden estar a la defensiva o listos para contraatacar o listos para cuestionar. Y nosotros tenemos que entender eso, que cuando nosotros tenemos un público, tenemos mucha gente que está escuchando el mensaje de la palabra, no todos van a tener tu misma postura. No todos se van a sentar a escucharte. No todos se van a sentar a escuchar pacíficamente. Hay algunos que te van a escuchar con hambre de aprender, pero hay otros que van a estar en posturas defensivas y otros que van a estar, mira, como en esa postura de contraataque. Pero nada de eso nos debe intimidar ni preocupar cuando Dios es quien nos manda, ¿verdad?, a predicar el evangelio. El Espíritu Santo hará la obra que tenga que hacer en los oyentes. Recordemos las palabras de Isaías 55:11 que dicen: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Así que no tengamos miedo de compartir la palabra del Señor. Vamos a tener siempre gente que va a estar presto a escuchar. Nosotros no conocemos las intenciones de las personas. Yo creo que no nos compete tampoco conocer todas las intenciones por las cuales las personas te leen o te escuchan en las redes sociales, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros estemos compartiendo la palabra de verdad, que estemos compartiendo la semilla. Eso es lo que debemos hacer. Amén. Ok, Jesús explica esta parábola más adelante, ¿verdad? En ese mismo capítulo. Y yo voy, en lo que yo lo leo, yo voy a ir pausando en medio de la lectura para que vayamos reflexionando juntos en varios puntos que quiero enfatizar. Y dice aquí desde el verso 18. Ahora bien, pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino, pero como no lo entienden, el diablo viene
y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Esto me lleva a pensar que hay personas que están escuchando el mensaje de cerca, pero no están en el camino, sino junto al camino. Jesús dijo ser el camino, la verdad y la vida. Hay muchas personas que hoy viven escuchando el mensaje de Jesús, simpatizan con Jesús, lo escuchan de cerca porque tienen familiares que asisten a la iglesia, mas ellos no han tomado la decisión de estar encaminados en la palabra de Dios. Y estos son personas que lamentablemente cuando escuchan la palabra no la entienden. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que no entienden la palabra? Puede que muchos no entiendan la palabra de Dios porque el delivery tal vez de la palabra no es el mejor. A veces utilizamos palabras muy elocuentes y las personas que están junto al camino no la entienden. ¿Qué otras razones tenemos? Sí, yo creo, estoy de acuerdo con la persona que acaba de comentar, pero quiero hacer una salvedad. Yo creo que uno tiene que saber conocer el público, ¿verdad? Quizá hay un público, por ejemplo, era el caso de Pablo, una persona bien educada, él iba y le hablaba a los suyos en hebreo, haciendo uso de analogías que ellos entendían, palabras que ellos entendían, pero los griegos se comunicaban de otra forma, entendiendo el lenguaje y la cultura griega. Creo que así pasa hay momentos donde uno solamente, tú sabes que el público va a escuchar y tiene que saber que tú tienes un alto nivel de educación para hablarle a ellos. Y para esos públicos Dios tiene sus personas, ¿verdad? En mi caso, yo soy de pueblo, de barrio, pues yo hablo como yo hablo y yo le hablo a mi gente de una forma que ellos me entiendan. Así que hay que conocer el público. Y sí, si no es necesario hacer uso de palabras extravagantes o rimbombantes, pues lo mejor es no hacer uso de esas palabras y de mantenerlo lo más sencillo posible. Ahora, una razón por la que las personas a veces no entienden, escuchan, pero no entienden, ahí es que está la parte del Espíritu Santo que hablamos desde el principio, ¿verdad? En la primera clase que tuvimos, que es el Espíritu Santo quien nos enseña, que nos corrige, así por el estilo, y el Espíritu le habla a nuestro espíritu. A esta persona, a estos oyentes, no tener el Espíritu Santo, no obtienen la revelación de la palabra que se está hablando. Esa puede ser una de las razones. Entonces, aquí voy a leer un comentario que puso una participante. Dice, para palabras profundas, el Espíritu Santo es quien da revelación y esa revelación se va desarrollando medida que uno pasa más tiempo en la presencia de Dios. Exacto, eso es parte de la relación. Y también a veces pasa que muchos oyentes no conocen el contexto o el trasfondo quizás de la historia que se está tratando de enseñar, de predicar, y lamentablemente a veces nosotros los que enseñamos no hacemos un buen trabajo de tomarnos 1 o 2 minutos para añadirle ese contexto al mensaje. Y por eso muchos de los oyentes lamentablemente los perdemos. Ah, sí, excelente. Todo lo que han mencionado y yo quisiera agregar lo siguiente. Hay enseñanzas bíblicas que no podemos procesarlas por la lógica humana, sino que requieren fe. Porque cuando a veces, por ejemplo, los milagros de sanidad, los milagros de resurrección, todas esas cosas científicamente, muchas de ellas no se pueden explicar. Entonces, cuando las tratamos de pasar por la lógica científica o por la lógica humana, no nos hacen sentido. Entonces necesitamos el concepto o tener fe para poder entonces entender, ¿verdad? Que Dios sí opera milagros, cómo Dios obra. Así que todas esas cosas que han dicho son sumamente importantes, necesarias y muy reales también. Bueno, continúo leyendo el verso 20 que dice, las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero como no lo entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Entonces, cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios,
enseguida se olvidan del mensaje. ¡Wow! Mi amor, quiero comentar, perdóname. Sí, Es bien importante notar que estas personas reciben la palabra y la sí, aceptan con gozo, ¿verdad? Obviamente ellos tienen algo personal con el Señor, que el Señor tiene que lidiar con ellos. Yo creo que a nosotros nos toca orar por estas personas. amén. Yo conozco personas que son así, yo conozco a personas que tú le hablas del Evangelio y ellos son todo oídos, te escuchan, hacen para arriba y para abajo con la cabeza. Y yo inclusive en algún momento que tienen alguna situación, vienen y te llaman y te piden consejo y te piden oración, todo eso, pero no tienen ese compromiso final, ese compromiso de lleno. Oremos por esas personas. Yo quisiera que todos fueran así, pero tú sabes que hay gente que obviamente no te escucha y te tilda de mentiroso, de loco, de lo que sea. En su corazón hay un pequeñito espacio, ¿verdad? Pero Sí, le falta, es como que la puerta está media abierta, pero no está completamente abierta al Evangelio. Tenemos que orar por ellos para que estas personas amén. terminen de tomar ese último paso. Ok, hay un comentario aquí que dice, hay que preparar la tierra. Muchas veces hay otro tipo de necesidades que necesitan ser suplidas, como escucharlo, hacerle una compra, etcétera. Y al tratar de ayudar a cubrir esas necesidades, eso prepara su corazón para ser más receptivo. Exacto. Esto va en línea con lo que yo estaba diciendo, a hacer un testimonio. Y Ujú, podemos ser testimonio para esas personas de muchas formas, no solamente hablando. Pero si estas personas tienen alguna necesidad, yo me tengo que preguntar a mí, Señor, porque tú pusiste esta persona con esta necesidad en mi camino, ¿verdad? ujú. Que yo tengo los recursos, yo lo puedo ayudar. Pues mira, eso es una forma definitivamente de testificar. Y cuando sería una buena práctica, cuando nosotros ayudemos a alguien, dejarle saber, mira, eh, esto yo lo hago de la bondad de mi corazón por lo que Jesús ha hecho en mi vida y Ujú. porque él me manda esto y por amor a Él, por amor a Él y por amor a ti, te ayudo, déjame saber cómo puedo estar ahí por ti, bla, 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 así por el estilo. Excelente. Otra cosa que yo puedo pensar es ayudar a esas personas a que sean discipuladas, y que sean enseñadas, que sean bien instruidas por la palabra. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Y aquí sí es que yo puedo pensar en el joven rico, porque hay veces, miren, hay veces que las cosas buenas humanamente hablando son las que nos alejan de Dios, porque mire, cuando estamos mal, pero cuando estamos bien estamos mal porque no pensamos que no necesitamos de Dios. No sé si me Mm, expliqué bien. amén, sí. Así que hay cosas buenas que pueden sucedernos en la vida que nos pueden servir de distracciones y nos pueden alejar del supremo llamamiento que es Cristo Jesús, que es enfocarnos en Él, que no importando cuán bien estemos económicamente, cuán bien estemos de salud, cuán bien, qué casa linda tengamos, siempre somos dependientes de la gracia y la misericordia del Señor, siempre necesitamos del Señor. También 23, el verso 23 dice, finalmente las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje, lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Esto es lo que nosotros debemos aspirar a ser, personas que oyen el mensaje, que procuran entenderlo, que obedecen a Dios. Ahora bien, hay varias cosas que quiero que reflexionemos, ¿verdad? Ya hemos reflexionado bastante, ¿verdad? En estos puntos, pero lo cierto es que a veces cuando escuchamos esta parábola decimos, ah, pues yo soy el buen terreno y ya, de buena a primera, pues nosotros somos ya el buen terreno, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos ser. Pero realmente todos podemos identificarnos con todos los tipos de terreno, ¿verdad? Y yo creo que todo depende de la etapa o el season o la temporada que nosotros estemos atravesando en nuestras vidas. Tenemos que admitir, ¿verdad? Que no siempre somos el buen terreno, no siempre lo hemos sido. De hecho, la palabra de Dios dice, el que crea estar firme, vele que no caiga. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos debilidades, tenemos flaquezas, dependiendo de las diferentes temporadas de nuestra vida. Es por eso que necesitamos confesar
¿verdad? Y la confesión es bien importante porque podemos llegar a ser cualquier tipo de terreno, aún conociendo esta parábola. Yo recuerdo, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes, a veces no entendíamos muchas cosas de la Biblia. Y bueno, bien pudimos haber sido esos que estaban junto al camino, esos que iban a la iglesia porque nuestros padres nos llevaban a arrastrar, ¿verdad? Nos llevaban obligados a la iglesia. Pero gracias a las oraciones de nuestros padres, nos encaminamos y hoy por hoy estamos en el camino. Pero también en algún punto de nuestra vida pudimos haber sido aquellos que escucharon la palabra, que la recibimos con alegría, pero al llegar los problemas nos enojamos con Dios porque no entendíamos las cosas y nos apartamos de Dios, nos enojamos. Hemos podido llegar a ser todos estos terrenos y si estamos hoy aquí ha sido porque le hemos dado la oportunidad a Dios de obrar en nuestros corazones, de hacer de nosotros terreno fértil. Otra cosa es que debemos también tener mucho cuidado cuando vemos a las personas apartadas. Yo he notado personas que se apresuran sin indagar qué fue lo que pasó, se apresuran a juzgar a la iglesia y decir, ese hermanito está apartado porque la iglesia lo trataron mal, sin conocer cada caso en particular, sin conocer si esa fue una persona que realmente le dio espacio al Señor de obrar en su corazón, sin saber qué tipo de terreno era esa persona. Sin duda hay iglesias tóxicas, ¿ok? Y yo no estoy diciendo que en las iglesias no pasan problemas, pero también hay personas que no han sido, no se han dejado ser, no se han dejado ser trabajadas por el Espíritu Santo y no han hecho de sus propios corazones terreno fértil. Es por eso que lo más prudente, como dice Michael, hay que orar, pedirle al Señor que nos dé discernimiento para con esas personas y demostrarle el amor de Cristo. También algo que aprendo de esto es que ser un buen terreno no se da por accidente. Hay que ser esforzados y valientes, hay que trabajarlo. Y yo pienso que no importando el tipo de terreno que nosotros seamos hoy, si nosotros le damos el espacio al Espíritu Santo de trabajar en nosotros, el Señor puede hacer la obra en nosotros y puede trabajar, puede arar en nosotros hasta lograr ser de nosotros terreno fértil. Amén. Amén, sí, no, yo quiero decir, antes que tú dijeras, ¿verdad? Ese punto de que honestos con nosotros mismos, es que yo me había identificado con este último, el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, yo tengo que continuamente chequear mi corazón, de verdad, porque esta definitivamente es una que me afecta. A mí me gusta trabajar, a mí me gusta planificar, a mí me gusta, yo tengo esta idea de que un día cuando yo me retire voy a estar bien, ese tipo de cosas. ¿Hay algo malo con eso? No, pero yo creo que si pudiera caer una trampa donde ese sea el enfoque de mi vida. Y ahí es que es donde yo tengo que chequear mi corazón, ¿verdad? No permitir que esto sea el enfoque de mi vida, que sea lo que guíe mi vida y que esto ahogue, que esta presión de tener una carrera exitosa, de tener mi casa, de tener mi auto, de que mis hijos tengan todo lo que necesiten, ahogue mi relación con el Señor. Así que esto es tremendo porque si no podemos asumir que porque en algún momento fuimos terrenos fértil o tierra árida, que siempre lo vamos a hacer. En la tierra que está en el camino, quizás en algún momento era tierra que estaba suelta, ¿verdad? Que como la tierra para la agricultura tiene que estar suelta, y fue con el tiempo, con el agua, con la gente caminándole por encima, que se compactó y entonces al compactarse ahí es que ya no puede producir fruto. Wow, that was deep. Bueno, con eso dicho, quiero culminar el estudio con las cualidades de los tres elementos de esta parábola, que son la semilla, el terreno y el sembrador. La semilla, el terreno y el sembrador. Y bueno, de aquí podemos sacar enseñanzas tanto físicas, literales, como metafóricas o espirituales. Y bueno, las cualidades de una semilla de trigo yo encontré que son muy valiosas por su alto contenido de nutrientes como carbohidratos, fibras, proteínas, vitaminas del grupo B, minerales como el hierro, zinc y magnesio. Estas cualidades les confieren propiedades energéticas, digestivas y
remineralizantes que además ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y muscular. Esto me lleva a pensar que la palabra de Dios está completa, es completa, tiene todo para nutrirnos, tiene todo para fortalecer nuestro espíritu, para que nosotros podamos mantenernos firmes en el Señor, perseverando en la fe. Ahora bien, ¿cuáles son las cualidades de un buen terreno? Si queremos ser buen terreno, creo que es necesario que sepamos cuáles son las cualidades de un buen terreno, ¿verdad que sí? Porque no solamente a simple vista podemos ver un terreno y decir, esto es buen terreno, no. Hay que analizarlo, a ver qué es lo que tiene ese terreno para que sea tan bueno. Y bueno, la composición de la tierra tiene que estar balanceada, dice aquí, para que sea un buen terreno. Tiene que tener arena, arcilla y silk. No sé qué es silk, honestamente. Pero dice que metafóricamente esto puede ejemplificar una persona que es receptiva, que está dispuesta a aprender y que es una persona que está atenta, o sea, atenta a la palabra del Señor. Si queremos ser un terreno fértil, tenemos que estar receptivos, tenemos que estar dispuestos a aprender y tenemos que estar también dispuestos a poner la palabra en práctica. Amén. El terreno tiene nutrientes y materiales orgánicos y esto me deja pensar algo que nos mantiene a nosotros funcionando de una manera orgánica y productiva es desarrollar buenos hábitos. Desarrollar buenos hábitos. No vamos a hacer buenos terrenos sentados para atrás sin aprender nada, sin buscar nada, sin indagar nada. No, tenemos que desarrollar buenos hábitos de la oración, de la lectura, de escuchar palabras, de dejar las cosas a un lado que nos causan distracción, que no son provechosas para nosotros. Ok. También el buen terreno tiene pH, que es lo que mantiene vivas las bacterias buenas. Y esto me lleva a pensar en la práctica de la benevolencia. No solamente es bueno escuchar la palabra de Dios, sino movernos a compasión, movernos a ayudar a otras personas, practicar la benevolencia. El buen terreno también tiene retención y drenaje de agua. Y esto me lleva a pensar en la capacidad para retener y compartir las enseñanzas de Jesús. No solamente queremos retener el agua de Jesús de la enseñanza, sino también compartirlo a otros. Y eso es lo que es el drenaje. También el buen terreno necesita mantenerse en un ambiente propicio donde dé la luz solar y se mantenga libre de contaminantes. Wow. El buen terreno debe mantenerse en un ambiente propicio que le dé luz solar y se mantenga libre de contaminantes. El Señor es nuestro sol de justicia y si nosotros queremos ser terreno fértil, tenemos que estar expuestos a la luz del sol. Tenemos que procurar cuidar nuestros ambientes donde nos rodeamos y nuestras influencias. Wow. Ahora bien, vamos a analizar las cualidades de un buen sembrador. Un buen sembrador tiene que ser diligente y trabajador. Alguien listo con depósito de semilla o palabra y alguien que comparte la semilla indiscriminadamente. Yo sé que en esta parábola nosotros tendemos a compararnos a nosotros mismos solamente con el terreno, pero pienso que debe llegar en algún punto de nuestra vida donde nosotros también seamos sembradores. Y si queremos ser buenos sembradores, tenemos que ser ¿qué? Diligentes y trabajadores. La palabra del Señor nos habla muchísimo sobre la importancia de la diligencia, sobre ser personas que miren, seamos trabajadores, que no seamos ociosos, que no seamos perezosos. Así que la palabra condena la pereza. Tenemos que ser también personas que estén listas con depósito de semilla, ¿verdad? Si queremos ser un buen sembrador, tenemos que mantener semilla. ¿Y que la semilla es la palabra? Tenemos que estar llenos de depósito de la palabra del Señor. Y también tiene que compartir la palabra indiscriminadamente. Y esto a mí me tocó porque, a decir verdad, cuando uno enseña la palabra, cuando uno comparte la palabra, uno quisiera tener solamente una clase de público. Yo quiero tener el público que quiere ser receptivo, que quiera aprender, que quiera contestar, que sea bueno, que yo le guste, que simpatice conmigo, que piense como yo, pero no. Esta parábola nos enseña que el Señor no hace excepción de personas y que todos necesitamos escuchar la palabra de Dios. Así que cuando nosotros compartamos la palabra de Dios, no es de nosotros elegir a nuestro público,
sino, mira, hay que compartir la palabra a todos indiscriminadamente. Yo quisiera ir por ahí y decir, déjame ver qué terreno es fértil para entonces compartir la palabra. Pero el buen sembrador no hizo eso. ¿Qué hizo? Él tiró la semilla. Él cumplió con su labor. Ahora, Dios es el que da el crecimiento. Dice la palabra de Dios que Él es el que da el crecimiento. No es responsabilidad de nosotros dar el crecimiento, sino Dios va a dar el crecimiento en su tiempo oportuno. Así que nuestra responsabilidad es ser buenos terrenos primero, nosotros mismos, ser receptivos, amar la palabra de Dios, ponerla en práctica, obedecer, y más adelante ser buenos sembradores, ser diligentes, ser trabajadores, estar listos con el depósito y compartir la palabra de Dios indiscriminadamente, hacer bien y no mirar a quién. Amén.